Hola mis amigos, tengan un muy cordial saludo. En este video vamos a hablar de un género de orquídeas terrestres muy poco conocidos. Se trata del género Govenia. Govenia es un género con unas 24 especies de plantas de hábitos terrestres, pero un hábito terrestre muy superficial. Yo me atrevería a clasificarlo casi como rupícola, ya que vive es generalmente entre hojarasca muy superficial sobre pequeñas piedras y muy a la sombra. Sus raíces son muy superficiales, relativamente delgadas, y la planta vive generalmente en sitios donde el suelo es rico en material vegetal, como son hojas generalmente en descomposición, pedazos de troncos, etcétera. En una humedad ambiente muy alta, pero al mismo tiempo un suelo completamente drenado. El nombre al género le fue dado en honor al horticultor y coleccionista de orquídeas inglés J. R. Gowen. Govenia fue reconocido como género por John Lindley y publicado en el año 1831. Antes de este reconocimiento había estado dentro del género Maxillaria y Cymbidium. La especie tipo del género es la Govenia superba, colectada en México. Es un género que se encuentra presente desde México hasta la Argentina. No es de climas extremos, es decir, no le gusta ni muy frío ni muy caliente los climas donde vive. Generalmente no se encuentra por debajo de los 1500 metros ni arriba de los 2200. Estamos hablando de la América tropical y subtropical. Posee unos pseudobulbos de forma ovada o en forma de huevo, generalmente muy superficiales, casi siempre visibles. De este pseudobulbo brotan dos hojas con unos peciolos muy largos de hasta 50 centímetros de longitud, entrelazados de manera muy compacta y en forma concéntrica. Estos pedúnculos son protegidos hasta en una longitud del equivalente de 2/3 por vainas o brácteas que también protegen la vara floral. Sus dos hojas son de forma oblongo-lanceoladas y 100% de las veces plicadas. Es una planta de ciclo temporal, es decir, desarrolla sus hojas, su vara floral, luego desaparece totalmente, sus hojas se mueren y la planta desaparece de vista, quedando con vida solamente los pseudobulbos que entran en una etapa de reposo de aproximadamente unos 3 meses, durante los cuales no nota usted ninguna presencia de la planta en el terreno donde se encuentre. Es una planta de un término medio en cuanto a dificultad para su cultivo. Los pseudobulbos son muy susceptibles de ser atacados por hongos al estar siempre inmersos o rodeados de un medio con humedad relativa alta la mayoría del tiempo. Sus hojas y vara floral, al carecer de un tallo, son muy delicadas y se doblan o quiebran muy fácilmente. Para su cultivo se debe hacer una filtración solar aproximadamente al 80%. El pseudobulbo se debe colocar entre hojarasca donde tenga muy buena ventilación y las raíces puedan desplazarse dentro de este material con gran facilidad. Las diferencias entre especies de este género son muy sutiles, por eso es muy difícil tener la certeza de cuál es la especie que estamos viendo. Para este caso he utilizado como modelo la Govenia fasciata. Son plantas que escasamente se ven en las exposiciones, pero casi siempre que lo hace ganan reconocimiento. Son flores que, aunque no son grandes, son muy llamativas por sus colores y por su delicadeza. Su gama de colores va entre el blanco y el rosado,
con manchas de color café o violeta. Es un género relativamente poco conocido y por eso mi ánimo de hacer este video para que muchos sepan de su existencia y lo conozcan. Si usted posee un ejemplar de este género, puede considerarse un afortunado. Bueno, mis amigos, espero haber compartido con ustedes algo más y que todos aprendamos de estos videos. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, obrigado, thank you, spasibo.